Ceremonia siniestra. La casucha de madera camuflada entre el follaje era un buen escondite. La patrulla policial del Támesis no solía llegarse hasta aquel territorio. Solo se preocupaban por reprimir a los contrabandistas y precaver que los trabajadores del muelle no robaran a sus patronos. Bastaría con conservar el altar de los sacrificios, la estatua del macho cabrío, la cruz invertida y, por supuesto, los disfraces. El hombre corpulento había escogido hábilmente el lugar de la ceremonia. Luego lo incendiarían todo. Eran necesarios para infundir terror. Ya habría tiempo para cambiarlos por ropa más tradicional: pantalones, camisas, levitas y gabanes corrientes. También suplantaría esas rústicas botas por zapatos de cabritilla, sus preferidos. Pero ahí precisaba portar aquel atuendo, y así se había vestido, mientras aguardaba impaciente a sus acólitos, que ya no podrían tardar mucho más. Afuera, la noche cerrada, sin luna, se cernía sobre la ribera sur del río en Battersea. Un viento gélido silbaba agitando ramas y hojas. Adentro estaba él, encarándose a la imagen que le devolvía el espejo, antes de partir rumbo a la sala ceremonial. Su rostro, tenso bajo el antifaz con largas ranuras ovaladas, tras las cuales destellaban sus pupilas enrojecidas. Aunque esta vez había inhalado poco opio, lo consumido alcanzaba para provocarle ese desagradable efecto. La cara era lo que más debía atemorizar, y consciente de ello, ajustó sobre la mascarilla la piel del zorro moteado. El extremo puntiagudo del cuero cubría su nariz, imprimiendo a su fisonomía el aspecto de un ave rapaz. Solo quedaban al descubierto sus mejillas mal afeitadas y su mentón cuadrado. Tapaba su testa una oscura capucha azulada que llevaba muy abierta, sujeta a la base del cuello mediante un tosco cordel anudado. Una larga capa de igual color y textura colgaba de sus hombros, y bajo ella la chaqueta de paño opaco con una fila de redondos botones dorados prendidos a sus ojales uno por uno. Extrajo del cofre la daga de acero con empuñadura bronceada, tan filosa como para degollar venados y otros animales. Por primera vez la utilizaría con humanos. Dentro del habitáculo ritual se hallaba su muy joven ayudante, cabeza rapada y toca marrón que le llegaba hasta los pies. Estaba encendiendo los cirios e hizo una reverencia al advertir su ingreso. «A su servicio, mi maestro», su superior se aproximó y le musitó al oído la contraseña a tener en cuenta aquella ocasión: Baphomet. No transcurrió mucho, ya venían. La mujer maniatada con la aprieta mordaza sellándole la boca. Nada podía hacer frente a sus dos captores. El subalterno comprendió y fue hacia la dependencia trasera. A través de la rejilla del portón de hierro, ahí instalado, atisbó en espera de los cofrades. Pese a que con toda evidencia estos pertenecían a su clan, el discípulo debía obedecer la orden impartida. «La contraseña», exigió cuando se anunciaron desde afuera. «Baphomet». Les abrió y entraron. La cautiva cayó desvanecida, se agachó para levantarla y percibió el olor acre que desprendían sus labios. El brebaje era muy potente y luego de tenerla dominada, como precaución extra, la habían obligado a beberlo. «¿Y los niños?», preguntó a los esbirros. «Escaparon, tanto el chico como la niña. El maestro se pondrá furioso con este trabajo hecho a medias», lo reprendió. Agacharon sus cabezas. El rapado de la toga marrón se desentendió de ambos. Agarró a la desvanecida por los tobillos, pero a despecho de su frágil apariencia, pesaba demasiado. Pidió ayuda para cargarla. El matón más robusto la hizo desde los hombros
y entre ambos la transportaron hasta la antecámara. Aquel recinto resplandecía con fulgor infernal por la llama de multitud de velas negras. Encaramado sobre la tarima, el amo presidía. Había también otra presencia humana, una mujer alta que lucía un atavío escarlata y disimulaba su rostro con una careta. Depositaron a la prisionera arriba de la mesa de sacrificio, dejando que su cabeza colgase. Tras esto, los 3 adeptos quedaron rígidos, paralizados ante la escultura del macho cabrío que los contemplaba con semblante maligno y tonto. Dio inicio a la liturgia. Voces guturales emergieron de la garganta del supremo jefe y de su cómplice femenina. Un lenguaje desconocido para los otros que por incomprensible, más íntimamente resultaba aún. Cuando cesó el cántico, la secuaz fue por un amplio cuenco color oro y lo ubicó en el piso, centímetros abajo del cuello de la víctima. Esta comenzó a sacudirse de improviso. El sopor inducido por el narcótico se diluía. Debían apresurarse. Era una ofrenda al gran Satán, no una carnicería. Por lo menos no lo sería mientras la persona a inmolar estuviera con vida. Luego habría que esparcir sus restos trozados por el río, conforme preceptuaba el libro sagrado. Pero ahora no había por qué infligir dolor inútil. La asistente rogó con su mirada al encapuchado que no se retrasara más. Los enrojecidos ojos bajo la máscara asintieron. Ya había aferrado por el cuello a la mujer tendida. Dirigió el filo de la daga a la vena yugular y cortó. Fin. No te grabes de noche mientras duermes. Hackeil Dells. Desde que tengo memoria he estado obsesionado con lo paranormal. Debido a mi naturaleza inquisitiva, siempre me he sentido atraído por el estudio de los fantasmas y espíritus. Cuando pienso en cómo fue que comenzó todo, me acuerdo de mis padres. Ellos solían contarme cuentos de horror antes de irme a dormir. Incluso cuando se preocupaban porque dichas historias me provocaran pesadillas, yo insistía y amaba cada minuto de ese breve horror. Recuerdo acampar con mi familia o tener pijamadas con amigos, en los que contábamos cuentos de fantasmas los unos a otros, en un intento por asustar a quienes nos rodeaban. Conforme pasaron los años, mi pasión por lo sobrenatural creció y decreció. Por lo general, una vez que el otoño comenzaba, mi interés alcanzaba su punto máximo. No obstante, en los meses inmediatos de invierno, mi interés volvía a enfocarse en las cosas de mi vida cotidiana. Trabajo para una compañía industrial manejando números. Paso día tras día, hora tras hora, capturando datos e imprimiendo hojas de cálculo para mis jefes. No es el mejor trabajo del mundo, pero definitivamente tampoco es el peor. Y la paga es decente, lo suficientemente decente como para permitirme tener mi propio auto y una casa pequeña. Compré la propiedad el año pasado y empleé la mayoría de mi tiempo libre haciéndole reparaciones. Así fue como me las arreglé para conseguirla a un precio accesible para mi salario. Cuando adquirí el lugar, estaba bastante deteriorado. Según, aún era habitable, pero sí que necesitaba reformas. Diablos, ni siquiera habría invitado a nadie a visitarme durante los primeros meses por la vergüenza. Cada uno de mis pagos lo invertí en arreglar y remodelar mi casa, hasta que mes con mes la necesidad de invertir mi salario fue cada vez menor. Después de cambiar el piso, pintar las paredes, arreglar la corriente eléctrica y el aire acondicionado, la casa comenzó a lucir como un sitio apropiado. Realmente extraño este lugar. Un par de meses atrás estaba mirando un programa de televisión sobre un grupo de investigadores paranormales, viajando por el mundo y explorando lugares tenebrosos con la esperanza de captar algún espíritu en video. Este tipo de realities, por más exagerados que puedan ser, son muy entretenidos para mí. Seguro,
Muchos de ellos son falsos y llevan al límite recursos sobreactuados, como hacer que un ruido cualquiera se convierta en algo horrible. Una pisada aquí y allá, el arrastre sobre algo en el suelo, una puerta cerrándose ocasionalmente, pueden llevar a la histeria. Se vuelve algo cómico después de un tiempo. Como sea, mi parte favorita de estos programas son los FVE, es decir, fenómeno de la voz eléctrica. Básicamente, los investigadores sacan una grabadora de voz en una habitación vacía, haciendo unas cuantas preguntas en voz alta mientras graban, y cuando escuchan la grabación, voces del otro mundo pueden escucharse hablando a través de la misma. Si bien sé que estas grabaciones son falsas hasta cierto punto, la idea de ser capaz de escuchar voces sobrenaturales me atrajo de sobremanera. Ya sabes, la posibilidad de tener una evidencia física en mis manos, de que algo más existe en el otro lado. El programa que estaba mirando mencionaba sus redes sociales al finalizar, y al indagar en ellas, descubrí que también contaban con su propio website, en el que vendían el equipo utilizado en el show. Mientras que la mayoría del equipamiento estaba fuera de mi presupuesto, y que realmente no veía la necesidad de comprar algo como una cámara de infrarrojos, vi algo que llamó mi atención. Eran esas grabadoras digitales que usaban para las sesiones de FVE. Algunas de ellas eran bastante costosas, exponiendo cientos de botones distintos y funciones. Otras más solo contaban con lo básico. La más simple costaba alrededor de $40. No sé qué fue lo que me impulsó a comprarla. El pensamiento de que finalmente podría satisfacer mi vieja pasión. O quizás solamente estuviera tomando decisiones tontas de vez en cuando. Como sea, compré la grabadora, y de hecho me olvidé de él, hasta que alguien tocó a mi puerta. Tras un par de semanas mi interés se reavivó. Pasé la tarde leyendo el instructivo que venía con el aparato. Instrucciones simples de uso y mantenimiento. La probé esa misma noche. Me quedé despierto hasta la madrugada haciendo preguntas, reproduciendo el sonido estático y repitiéndolo una y otra vez. Cuando el sol afuera se tornó naranja, revelando que el sol estaba saliendo, decidí dormir un poco, aliviado de que ese día no tuviera que ir al trabajo. Un rato más tarde, al levantarme, volví a mirar hacia la grabadora que había comprado. Consideré que mi casa tal vez no estaba embrujada en primer lugar, por lo cual mi falla al capturar algo era verdad. Nunca he experimentado o sentido nada paranormal desde que me mudé, así que no podía estar seguro. Después de vestirme, alistarme para la tarde, noté que había dejado el aparato al lado de mi cama, grabando mientras yo dormía. Riendo por lo bajo, me pregunté si podría escucharme a mí mismo roncando, o incluso hablando entre sueños. Así que rebobiné la grabación hasta un punto al alzar, y oprimí el botón de reproducción. Por unos 30 segundos no fui capaz de escuchar nada. Entonces distinguí un sonido de arrastre, como sábanas siendo arrojadas. Otro minuto pasó y estaba a punto de apagar la grabadora cuando oí algo más. Se escuchaba como un susurro. Después de reproducirlo múltiples veces, distinguí lo que decía. Te veo, te veo, te veo. Decir que estaba en shock sería poco. Escuchar esa voz envió escalofríos por mi espina dorsal como nunca había sentido antes. Mientras consideraba la posibilidad de que podía ser yo mismo hablando dormido, no se sentía como si ese fuera el caso. Pasé el resto de la tarde escuchando la grabación con detalle, y hubo solo 4 ocasiones en las que se grabó una voz. No estoy seguro si se trataba de la misma. Está ahí. Está ahí. Vigílenlo. Vigílenlo. Te veo. No puedes escapar. Cada una era más escalofriante que la anterior. No estaba seguro de qué hacer a estas alturas. Estuve dándole vueltas al asunto. Entonces consideré grabarme a mí mismo una vez más mientras dormía, solo para estar seguro. Me fui a dormir temprano esa noche. El sol aún estaba en lo alto del cielo, aunque descendió rápidamente. Me aseguré rápidamente de que cada puerta y ventana estuviera cerrada.
antes de poner en marcha mi grabadora y me abandonara al sueño. Fui despertando a las 2 de la mañana por algo. No podría asegurarlo con certeza, pero me sentí como si estuviera en peligro. Me senté en mi cama, empapado de frío, sudor y mirando alrededor de mi habitación. Recuerdo haber preguntado en voz alta si alguien estaba conmigo, pero no recibí ninguna señal. Fue más difícil quedarme dormido la segunda vez, pero eventualmente lo logré. Al despertar, rápidamente conecté mis audífonos con la grabadora y reproducí lo que se había grabado esa noche. Solo fui capaz de escucharlo 2 veces. La primera cosa que distinguí y me sobresaltó fue el sonido de la puerta de mi habitación abriéndose. Sé a ciencia cierta que coloqué el cerrojo en cada puerta. Aún así, el sonido de la puerta abriéndose era tan claro como el día. Unos 30 minutos después de eso, escuché la primera voz. Está ahí. Él está ahí. De nuevo la misma oración de la noche anterior. Continué con la grabación sin escuchar nada por 1 hora. La siguiente voz que oí dijo: Ayúdame. Ayúdame. Para mí, se escuchaba como si alguien estuviera pidiendo que lo salvaran de algo, aunque no puedo asegurar por completo que ese fuera el significado. La siguiente oración aún sigue causándome escalofríos cuando pienso en ella. Había sido la razón por la que desperté en medio de la noche. La voz decía: Mátenlo ahora. Era casi como si se emitiera una orden, mi propia orden de ejecución. Acto seguido, pude escucharme agitado y preguntando a la nada si había alguien ahí conmigo. La respuesta que escuché para dicha pregunta me heló la sangre. 50 de nosotros estamos aquí. El pensamiento de 50 espíritus en mi habitación, mirándome mientras dormía, me horrorizaba. La semana siguiente puse mi casa en venta y me mudé a un departamento de una sola habitación. Ya no tengo ningún tipo de interés en lo paranormal, y si alguien ahí afuera está interesado en fantasmas, tengan cuidado. No sé si mi obsesión por lo sobrenatural abrió alguna puerta para los espíritus, o si estuvieron ahí todo el tiempo, en silencio, y esperando a alguien que hablara con ellos. Desde que escuché esa grabación no puedo evitar sentirme que me observan constantemente, que me persiguen constantemente. Puede que tenga que buscar un nuevo apartamento pronto, pues estoy empezando a escuchar mi puerta abriéndose y cerrándose en medio de la noche. Toma mi consejo. Nunca te grabes solo de noche mientras estás durmiendo. Puede que no te guste lo que encuentres.